Muy bien amigos, buenas tardes. Mi nombre es Franco Galvez y continuamos con el programa. Como bien ustedes saben, antes de irnos a la pausa comercial, estuvo con nosotros nuestros invitados que estuvimos analizando el acontecer político nacional, porque así la merita, el tema de Alejandro Toledo, el tema del presidente Vizcarra, de Tía María, además el ahora último del volcán Ubina, del distrito Ubina, que la gente de la población de este distrito de Moquegua la viene pasando mal. Pero ahora vamos a pasar a otro tema. Está con nosotros el doctor Marco Almería Estrada. Él es jefe del servicio de cardiología del Hospital Alberto Leonardo Barton. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes a usted y a todos los televidentes. Doctor, queríamos tocar el tema ahora que estamos con la coyuntura de los Panamericanos, que es comienza este 26 de julio, tenemos varios deportistas, un evento deportivo internacional que va a albergar a muchos deportistas y se está tocando mucho el tema del dopaje genético, ¿no? Es un tema alarmante para estos deportistas y la primera pregunta que le quiero hacer, y para todas las personas también para que estén enteradas, ¿qué es el dopaje genético? Bueno, el dopaje genético es el uso de unos genes potenciados que pueden ser introducidos al atleta, ¿no?, en cualquier etapa de su vida, con el propósito de mejorar, por ejemplo, la masa muscular, el tamaño de los huesos, la cantidad de hemoglobina circulante, con el propósito de sacar ventaja sobre otros atletas. Y esto es algo ilícito que la WADA, ¿no?, que es la Agencia Mundial Antidopaje, no lo permite, y además que cada vez se especializan más en el uso de estos genes, claro, y se hace cada vez más difícil poder detectarlos. Entonces, la novedad aquí en los Panamericanos de Lima 2019 es que no vamos a buscar al gen que ha sido introducido, sino vamos a buscar las consecuencias que genera ese gen introducido. Un ejemplo, por ejemplo, se introduce directamente a la masa muscular el gen para fabricar eritropoyetina, ¿no? Entonces, o también se puede introducir un gen para que el cuerpo fabrique más vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué se consigue con eso? Se consigue, por ejemplo, en el caso de la eritropoyetina, que el organismo, el cuerpo, fabrique más eritropoyetina de la que normalmente producimos. O sea, nosotros sí producimos eritropoyetina, que sirve a su vez para formar más sangre con más hemoglobina. Entonces, lo que hacen los deportistas es se introducen este gen, se fabrica más hemoglobina, esta hemoglobina traslada más oxígeno desde el pulmón hasta los músculos. Como consecuencia tenemos que el músculo trabaja mejor, es más potente, tiene más rendimiento y se agota menos, sacando así ventaja sobre los otros deportistas. Pero detectar el gen que ha hecho eso es complicado. Entonces lo que ahora se está haciendo es, tenemos un historial del deportista. Ajá. Y entonces miramos cuánto de hemoglobina tenía cuando inició a hacer el deporte, hace por ejemplo 7 años. Luego tenemos otra hemoglobina guardada, ¿no?, de hace 5 años, y vemos cuánto tenía de hemoglobina. Vamos a suponer que tenía 13 y de pronto súbitamente aquí tiene 17, entonces algo ocurrió. Esa es la consecuencia de usar este gen. Ese historial se llama pasaporte biológico del deportista, y hoy, aquí en los Panamericanos 2019, se van a revisar. Entonces así vamos a poder detectar al deportista que está haciendo trampas. Pero ¿cómo es en el tema de los varones y las mujeres, ¿no? Sabemos que la hemoglobina es menor en las mujeres y en los varones son otro rango, ¿no? Hay una variación, es cierto, de 0.5 o 1 entre varón y mujer. Sin embargo, la WADA o la Asociación Mundial Antidopaje ha creado un software, de manera que estas informaciones están siendo vaciadas a un software que calcula el rango normal de variabilidad de esos valores de ese deportista, en función a su talla, en función a su peso, en función no solamente, por ejemplo, en el caso que te digo de la hemoglobina, no solamente de la hemoglobina, sino de la cantidad de glóbulos rojos, glóbulos blancos y otras hormonas, otras sustancias de su sangre. Entonces este software nos dice cuál es el rango de variabilidad, de manera que cuando excede ese rango de variabilidad podemos incriminar al deportista de que está haciendo uso indebido de esta sustancia y podríamos, por ejemplo, quitarle la medalla obtenida.
e incluso sancionarlo. ¿Y cuánto tiempo llevaría, digamos, obtener esa información de que este deportista sí ha hecho uso de un dopaje genético, digamos? Fíjense, en el mundo existen más o menos 40 laboratorios que la WADA los ha autorizado, ¿no? Nosotros el primer valor lo podemos saber más o menos a las 2 semanas, pero fíjate, las muestras, todas las muestras que ahora se sacan se guardan 10 años, porque muchos deportistas pueden pensar que le sacan la vuelta, ¿no?, al sistema antidopaje utilizando los nuevos genes, los nuevos medicamentos que a cada día se sacan en el mundo, pensando que en estos momentos no pueden ser detectados. Pero todos los deportistas de élite saben que su muestra es guardada 10 años y que si en ese periodo se detectara, porque aparece un nuevo método de diagnóstico, se le retira la medalla, como ya ha ocurrido. Ya hay un historial, digamos, ya de cada deportista. De manera que recién podremos decir que un ganador de una presea de oro lo será después de 10 años, cuando su muestra recién ya ha sido desechada. Antes, él puede, en cualquier momento se puede reabrir su muestra y si es que aparecieron las nuevas técnicas de diagnóstico y poder nosotros detectar que hizo trampa aquel año en que ganó la presea dorada. ¿Ya ha habido algunos casos ya que se ha notado o se ha encontrado a personas que han hecho uso de este dopaje genético indebido? Fíjate, se ha encontrado personas que en su momento utilizaron no el gen que fabrica la eritropoyetina, pero sí la eritropoyetina como tal. Entonces, incluso periodos posteriores a la realización de los grandes campeonatos. Entonces, hasta el momento no se ha encontrado un deportista que haya hecho uso de este gen, de estos genes, porque no es sencillo. Sin embargo, se sabe que eso ocurre, ¿no? De manera que en estos Panamericanos se van es la novedad, ¿no? Se van a poner, nos vamos a poner más exhaustivos en la vigilancia de aquellas consecuencias que pudiéramos nosotros descubrir cuando se hace uso indebido de estos genes. Otro ejemplo, la inyección directa a un músculo de un gen para la fabricación de vasos sanguíneos. Entonces, el músculo inyectado comienza a fabricar mucho más vasos sanguíneos de lo habitual. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay más vasos sanguíneos? Bueno, llega más sangre y por tanto llega más glucosa y también llega más oxígeno. El músculo inyectado tiene más potencia, más resistencia, pero además estos vasos sanguíneos lavan la sustancia de desecho que es el ácido láctico, por tanto el músculo se cansa menos. Entonces se potencia en realidad su resistencia, ganan preseas doradas y lo que aquí vamos a buscar, ¿no?, es esa gran cantidad de nuevos lechos capilares que se han podido generarse a partir de la inyección de esta sustancia. De manera que es un reto en realidad en estos momentos lo del dopaje genético, porque es lo último que tenemos de lo ya tradicional, ¿no? El dopaje con estimulantes, con narcóticos, con anfetaminas, con otras sustancias que se han venido usando y que ahora, pues ellos, recuerda que en el mundo, cada año se descubren 3.000 atletas que sean dopados en todo el mundo. Cada año, en promedio, es lo que reporta la WADA. Cada año 3.000 atletas, de manera que ellos cada vez se van haciendo más sofisticados. Se calcula que se mueve en la búsqueda de estos nuevos productos unos $30 millones anuales en la búsqueda de nuevas sustancias para doparse. Para doparse, muy bien. Me indican que vamos a una pausa comercial, pero no se muevan. Seguimos aquí con el doctor, con el cardiólogo Marco Almería Estrada. Él nos está hablando sobre el dopaje genético y este nuevo elemento que va a ser puesto en marcha en los Panamericanos 2019, este 26 de julio. Ya volvemos, no se muevan, regresamos de inmediato. Muy bien, amigos, seguimos aquí con el doctor Marco Almería Estrada, el jefe del servicio de cardiología del Hospital Alberto Leonardo Barton, hablando de los temas precisamente de coyuntura de estos Panamericanos del dopaje genético, ¿no? No sin antes recordarles que nos pueden ver a través de las redes sociales. Estamos en Facebook y en YouTube. Si por cualquier motivo, X motivos, ustedes se pierden el programa, pueden vernos por estas dos redes sociales. Estamos en Facebook y en YouTube. El programa se queda grabado. Doctor Marco, mira, acá tenemos una pregunta que nos llega directamente de Facebook, ¿no?
es Raúl Vela, pregunta, ¿y cómo se detecta ese dopaje? ¿Se tienen los equipos para hacer esa detención? Son laboratorios que son autorizados por la Agencia Mundial Antidopaje. En el mundo hay 40 y sí existen los equipamientos para poder hacer ese dopaje. Sin embargo, aquí es bueno agregar que no es tan sencillo detectar estos dopajes. Los atletas lo suelen usar hasta 2 semanas antes de la competencia. ¿Por qué? Porque en 2 semanas limpian el uso de esas sustancias de la circulación tanto de sangre como de orina. Entonces, por eso es que la Agencia Mundial Antidopaje obtiene estas muestras incluso fuera de competencia. Es más, mayoritariamente las muestras se obtienen fuera de competencia. El atleta, desde que es un atleta de élite, se somete a la Agencia Mundial Antidopaje y ésta puede programar la obtención de la muestra incluso cuando el atleta está de vacaciones. Entonces, la mayoría de las muestras se obtienen precisamente cuando el atleta está fuera de competencia, y esas muestras, como decíamos, son guardadas por un periodo de 10 años en que puede volver a ser revisada si es que apareciera en el futuro nuevas técnicas para detectar alguna forma de antidopaje que hoy se pudiera estar usando. Ahora, este órgano, la UADA, en cualquier momento de la carrera del deportista, desde que es un profesional, puede citarlo y ver si en algún momento de su trayectoria usó el dopaje genético, ¿verdad? En cualquier momento puede enviar a un agente antidopaje al lugar en donde se encuentre, y el atleta tiene que someterse, no puede negarse a obtener o a dar la muestra para la revisión, de manera que todos los atletas están sometidos a la Agencia Mundial Antidopaje y a no usar todos los medicamentos, productos y también métodos que se encuentran en la lista prohibida de la WADA o la Agencia Mundial Antidopaje. ¿Cuáles son esos métodos? Por ejemplo, no solamente está prohibido pues el uso de cocaína, anfetamina, sino también los métodos. Por poner un ejemplo, hay atletas que lo que hacen es se sacan sangre y lo guardan. Se van sacando durante algunos meses sangre y lo van guardando, y 2 semanas antes de la competición se vuelven a colocar la propia sangre con el propósito de tener mayor cantidad de hemoglobina, ¿no? De manera que esa hemoglobina transporte más oxígeno a los músculos de todo su organismo para tener más resistencia, más respuesta, más potencia muscular. Entonces eso no está permitido. Entonces es un método que la WADA sanciona. Otra forma, por ejemplo, sí está permitido que el atleta lleve un balón de oxígeno y pueda respirar por una cánula binasal, respirar oxígeno. Pero lo que no está permitido es inyectarse el oxígeno directamente a la vena. Eso es un método prohibido. Ajá. Ahora, sabemos que estos métodos prohibidos, como bien usted lo dice, el dopaje genético en los deportistas, y ahora que también lo vamos a ver exhaustivamente en los Panamericanos, van a tener este rol de fiscalizar a estos deportistas. Yo me pregunto, y también las personas que nos están viendo ahora se preguntarán, ¿el usar el dopaje genético no tiene consecuencias, o cuáles son las consecuencias que tienen a lo largo de la carrera del deportista? O sea, si bien es cierto, te ayuda de repente muchas veces a ganar una competencia, te potencian, tienes más fuerza, más velocidad, más resistencia, pero a lo largo de tu carrera deportista, ¿no tiene efectos secundarios este dopaje genético? Es lo que vamos a evaluar seguramente de acá a algunos años, porque esto es nuevo, ¿no? Lo que podemos sí postular algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el dopaje genético que hace que tu cuerpo fabrique más hormona de crecimiento, por poner un ejemplo. Cierto es que, por ejemplo, un atleta o de repente un voleibolista puede servirle porque se estira un poco más, crece más, ¿no? Pero, lo hicieron a Lionel Messi. Como lo hicieron a Messi, por ejemplo, ¿no? Pero esta hormona de crecimiento no solamente actúa a nivel de la masa muscular haciéndola más grande, o de los huesos haciéndolos más largos, sino también actúa, por poner un ejemplo, a nivel del corazón. Hace que el corazón sea un corazón más grueso y más grande, y no necesariamente un corazón más grueso y más grande es mejor, porque un corazón más grueso y más grande, puede conllevar a una insuficiencia cardíaca. Entonces, por ejemplo, el crecimiento de esta hormona de crecimiento puede provocar, por ejemplo, la acromegalia, que es
el exceso de hormona de crecimiento cuando crecen demasiada las manos, crece demasiada la cara, crece demasiada la lengua, y entonces tenemos un cuadro de acromegalia. Entonces, en un futuro seguramente podremos nosotros encontrar casos de estos atletas que hoy están usando estas hormonas de crecimiento y que de repente se les fue la mano y en un futuro tengan consecuencias contra su salud. Por eso es que la Agencia Mundial de Antidopaje especifica claramente que son 3 las condiciones para incluir cualquier producto o método en la lista prohibida. 1, que permita sacar ventaja al atleta. 2, que provoque daño a su salud. Y 3, que vaya contra el espíritu deportivo. Entonces, si estos 3 elementos van ligados al dopaje genético, cualquier cosa que tenga estas 3 virtudes entran a la lista negra o la lista prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje, que ningún atleta debe de usar. Y estas hormonas de crecimiento, yo me pregunto, y seguramente ustedes, queridos televidentes, también se preguntarán, ¿son costosas? ¿Es fácil de adquirir estas hormonas? Estas hormonas sí, porque estas fórmulas ya son fórmulas que se producen hace muchos años, de manera que son productos que ya no tienen una exclusividad en cuanto a su producción y venta, ¿no? Entonces es como lo llamamos, ya son los genéricos, ¿no? Y no cuestan mucho, los venden en ampolla, incluso en el mercado nacional los pueden comprar. Y es que, por poner un ejemplo, la eritropoyetina, por ejemplo, la que comentábamos hace un rato para aumentar la hemoglobina. Actualmente lo usan algunos pacientes. Por ejemplo, un paciente que tiene anemia aguda o anemia severa, paciente con anemia severa, le tengo que recetar eritropoyetina, ¿no? 5 ampollas, ¿no? 100 soles promedio. Entonces, ¿por qué? Necesito levantar su hemoglobina porque tiene anemia severa, o tiene cáncer, o tiene insuficiencia renal, porque es en el riñón donde se produce esta hormona. Entonces, y ese riñón ya no produce eritropoyetina, claro, le tengo que recetar. Entonces, en el mercado sí lo hay, pero algunos atletas lo utilizan indebidamente. Ellos tienen su hemoglobina normal, pero la quieren elevar en niveles superiores con el propósito de rendir más, sacar ventaja, y eso es lo indebido. Y así como decía Raúl Vela, nos pone un comentario, ¿no? Igual el caso del nadador Mauricio Fiol, ¿no? Que se le retiró su medalla de plata, ¿no? Así es. Ese es uno de los casos que también se ha visto. Pero yo le quería preguntar también, ¿por qué personas, en este caso deportistas, que digamos, ¿no?, gozan de buena salud, entre comillas, sufren inesperadamente un paro cardíaco? ¿Qué es lo que pasa? Y lo hemos visto no solo en deportistas o en eventos deportivos de que ha congregado millones de personas, sino también en el fútbol y en otros deportes. ¿Por qué una persona que aparentemente goza de buena salud, como un deportista, puede sufrir un paro cardíaco inesperadamente? Los deportistas de élite que tienen una sobrepreparación, sobre actividad física, la mayoría en realidad no es que gozan de buena salud cardíaca. La mayoría no, la mayoría todo lo contrario, han hipertrofiado su corazón, porque el corazón es un músculo que, sometido a mucho esfuerzo, se hipertrofia, se hace grueso y se hace un poco más grande, con el propósito de bombear más sangre a todo el organismo que lo requiere en cada actividad física. Entonces, estas personas, por eso es que a ellos se les chequea cada 3 meses, cada 6 meses, porque van al límite, ¿no? Van al límite en cuanto a grosor, en cuanto a tamaño de corazón. Pueden ciertamente, si ese crecimiento de la masa muscular cardíaca no va acompañada de un aumento de arterias coronarias que puedan nutrir, que puedan oxigenar esa gran masa cardíaca, entonces la masa cardíaca se hace deficiente de oxígeno y de nutrientes, y puede conllevar durante el esfuerzo máximo a un momento tal que ocurra una gran isquemia y inmediatamente aparezca una arritmia ventricular, que es la principal causa de muerte súbita en estos atletas. La principal causa es que de pronto el corazón, que está latiendo de manera ordenada, de manera rítmica, de pronto comienza a latir de manera muy rápida, y ya no da tiempo a llenarse de sangre para bombear sangre, sino comienza a bombear nada, y entonces es como que estuviera parado, porque el cerebro deja de recibir sangre y todos los órganos dejan de recibir sangre. El paciente se desploma y en 5 minutos, si no recibe sangre con oxígeno el cerebro, pues mueren las neuronas, ocurre la muerte neuronal y luego subsecuentemente la muerte de todo el individuo. De manera que estos atletas que permanentemente están haciendo un sobreesfuerzo son personas que
propensas, ¿no? Tenemos que estar chequeándolo permanentemente porque la gran mayoría han llevado el funcionamiento cardíaco al límite máximo. Ajá. Y están a un paso de poder tener complicaciones. Y ahora, ¿las enfermedades cardíacas son hereditarias? Bueno, no, la gran mayoría no lo son. La gran mayoría de las enfermedades cardíacas son adquiridas, ¿no? Y tiene mucho que ver con el estilo de vida. En el país, las muertes de los peruanos tiene como principal actor las enfermedades cardiovasculares. Sigue siendo la número 1 en el Perú y la número 1 en el mundo. Tal vez lo que yo he podido ver en mi experiencia personal es que las enfermedades cardiovasculares, a diferencia de hace unos 30, 40 años, que solo estaba presente en las personas adultos, hoy también se encuentra en los jóvenes, y esto ha ocurrido porque cada vez más tenemos 3 cosas que han empeorado en el Perú: el sedentarismo, ¿no?, el sobrepeso, obesidad y el estrés. Esos son los 3 factores que han aumentado mucho y ha hecho que cada vez más los jóvenes se enfermen del corazón. Por último, ¿cuáles son las reglas de oro para cuidar nuestro corazón? Bueno, básicamente el estilo de vida es muy importante. Es decir, hay que evitar aquellos factores de riesgo que son muy conocidos, pero que es bueno repetirlo. Son la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo, el sedentarismo, el sobrepeso, obesidad, el colesterol elevado y el estrés. Entonces, si usted tiene estos factores de riesgo, tiene que tratarlos. Si tiene hipertensión, tiene que ir al cardiólogo para que le dé su tratamiento, y con eso usted anula un factor de riesgo. Si usted tiene sobrepeso, usted tiene que aumentar la actividad física y mejorar la dieta. Y en el Perú, básicamente, cuando hablamos de dieta, son 5 cosas. 1, hay que reducir el consumo de sal, estamos comiendo mucha sal. Hay que reducir el consumo de carbohidratos, hay que reducir el consumo de grasas saturadas y grasas trans. Los octógonos nos van a ayudar mucho en eso. Y hay que aumentar el consumo de frutas, que tiene potasio, y aumentar el consumo de las verduras, que tienen muchas vitaminas útiles para el funcionamiento del organismo. Ya lo saben. Ha sido muy amable, doctor Marco Almería Estrada, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Alberto Leonardo Barto. Muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. No se olviden, recuerden que estamos en las redes sociales, estamos todos los días de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde a través de YouTube y Facebook. Esto es Pulso Informativo a través de Onda Digital Perú. Yo soy Franco Galvez y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Que estén bien. Chau, chau.